soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Me das libertad en la adversidad. Ya no hay más temor. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Antes de nacer, escogido fui por tu gran amor. Volví a nacer, pertenezco a ti. Tu sangre fluye en mí. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios.
alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Oh sí, amado Dios, hoy queremos reconocerte como Jehová nuestro guardador, Señor. Gracias, bendito Dios, bendito Señor, porque tú dices que alcemos nuestros ojos ante ti, Señor, y que tú, bendito Dios, enviarás ese socorro que necesitamos, Señor. Tú eres ese Dios que hizo los cielos y la tierra, y eres ese Dios que hace cosas por su pueblo, Señor. Por eso hoy con cántico, Señor, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos. Declaramos que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Rey. Declaramos, bendito Señor, bendito Dios, que eres tú el que nos guarda del mal, Señor, que eres tú el que nos protege desde ahora y para siempre. Aclamad a Dios con alegría, cantad la gloria de su nombre. Poned gloria en su alabanza, cuán asombrosas son tus obras, cuán asombrosas son tus obras. Aclamad a Dios con alegría, cantad la gloria de su nombre. Poned gloria en su alabanza, cuán asombrosas son tus obras, cuán asombrosas son tus obras.
Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Oh sí, amado Dios, hoy queremos levantar una oración, bendito Dios, de restauración delante de ti, Señor, reconociendo que tú eres el único Dios verdadero, que no hay otro Dios como tú, Señor, y que eres tú, bendito Señor, el que nos cuida y el que nos guarda, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tú has llenado nuestra boca de risa, aún en medio de la adversidad, aún en medio de la prueba, Señor. Gracias, bendito Dios, porque hoy podemos decir grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Por eso nos alegramos ante ti, Señor. Te damos gracias por tu cuidado, por tu favor, por tus misericordias, Señor, esas que han sido nuevas cada día y cada noche, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti.
daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida, y naciones por tu vida, y naciones por tu vida. Me regocijo en tu palabra, como el que haya muchos despojos. La mentira aborrezco y abomino, tu ley amo. Oh sí, amado Dios, hoy queremos darte gracias, Señor, gracias, bendito Dios, porque sabemos que tú tienes una palabra para con cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque tú conoces nuestros pensamientos y nuestro corazón. Y te pedimos que hoy la palabra nos hable, Señor, que sea ese bálsamo, ese consuelo que necesitamos, Dios, que sea esa luz para nuestro camino, Señor. Damos gracias por la vida de nuestro apóstol. Te pedimos que sigas bendiciendo a tu siervo, a su familia, Señor, que sigas entregándole más y más de ti. Asimismo oramos por nuestro pastor. Hoy te pedimos, bendito Dios, que lo unjas con ese aceite fresco, que lo uses, bendito Dios, que Él sea, Señor, amado Dios, hablándonos y entregándonos tu mensaje en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Miremos por favor en el libro de Proverbios, en el capítulo 20, en el verso 18. Dice, los pensamientos se ordenan con el consejo, y con la dirección sabia se hace la guerra. Te damos gracias, Señor Jesucristo. En esta mañana estamos ante tu presencia, estamos bendiciendo y glorificando tu nombre, dándote gracias por tu gran amor, por tu bondad, por la misericordia que tú has mostrado en nuestras vidas. Te pedimos que nos hables por medio de esta palabra, en el glorioso nombre de Jesús. Amén. Dice entonces Proverbios capítulo 20, verso 18 en la Nueva Traducción Viviente. Con buenos consejos los planes tienen éxito. No entres en guerra sin consejos sabios. Bueno, este pasaje del libro de Proverbios está tratando de una temática que es muy reiterativa en este libro, y no solamente en este libro, sino en toda la palabra de Dios, sobre todo en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento nosotros encontramos personajes que hicieron caso, que aceptaron el consejo,
de personas, pero que indirectamente, o sí, indirectamente venía de parte de Dios. Y también encontramos el caso de otras personas pues que definitivamente ni buscaron el consejo, ni aceptaron el consejo, ni de personas, ni de Dios. Sí, hay casos, por ejemplo, como en el caso de David. David fue un hombre que buscó en su vida el consejo que venía de parte de Dios. Siempre nosotros vemos en el corazón de David ese anhelo de ser aconsejado por Dios y de hacer como Dios le decía a través del consejo. Y eso es muy positivo. Eso se debe tener en cuenta en la lista de características o cualidades o buenos hábitos de David, que todas esas características, buenos hábitos de David suman para que David sea considerado por el Señor el varón conforme a su corazón. Ahora bien, un consejo pues es una opinión que se expresa para orientar una actuación de una manera determinada. Eso es un consejo. ¿Sí? Cuando uno pide un consejo, le está diciendo a la persona a quien se lo pide: ¿usted qué opina acerca de esta o de esta otra circunstancia? Y ya la persona a quien se consulta, pues conforme su sabiduría, su prudencia, su experiencia, su fidelidad, mire todas las características que debe tener un consejero o un mentor. Son muchas. Dije una que es muy importante, es la fidelidad del consejero. Fidelidad con nosotros, con la persona que acudimos por el consejo. Y de aquí vamos, de pronto me estoy saltando un poquito o adelantando un poquito, no importa. Es necesario que todos, muy bueno sería que todo ser humano, y mucho más los creyentes, quienes nos decimos creyentes, nos reconocemos creyentes, es indispensable en nuestra vida que todos tengamos un consejero sabio, que tenga la idoneidad para ser consejero. Dentro de la idoneidad para ser consejero hay muchos puntos que se deben tener en cuenta. Entre ellos, la fidelidad. Un consejero debe ser una persona fiel con nosotros, independiente de la afinidad que tenga con nosotros. ¿Listo? Puede ser el papá, puede ser un amigo, puede ser un profesor, puede ser un asesor, en fin, hay muchos escenarios y muchos contextos donde una persona tiene un consejero, ¿listo? Pero, o recibe consejos, pero esa persona que da consejo o de quien nosotros recibimos consejo debe tener esa característica, que debe ser fiel como primer punto, porque ya les dije, debe ser idóneo para aconsejar, y dentro de la idoneidad podríamos colocar fidelidad. ¿Qué más virtudes debe tener o características debe tener el consejero? Debe tener sabiduría en el tema que va a dar su opinión, o en la temática en la cual se va a solicitar la opinión. Otro punto muy importante, debe ser un hombre prudente. Otra característica, que tenga un respaldo en su testimonio personal, o sea, que haya logrado solucionar situaciones, mejor dicho, que tenga algo que mostrar, ¿listo? Que tenga una experiencia
favorable en la temática en que se le va a consultar o a pedir la opinión. Yo no le puedo pedir un consejo acerca de cualquier materia, por ejemplo, algo sencillo de la administración del hogar. No le puedo pedir un consejo a una persona que tenga su hogar en bancarrota. ¿Listo? La persona que va a dar el consejo acerca de la administración del hogar tiene que tener su hogar y las finanzas y a sus hijos en sujeción. Y eso está en la Biblia, en la epístola de Pablo a Timoteo. Sí, clarito. El que anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea buen administrador, que tenga a sus hijos en obediencia, en fin, una cantidad de características. Un obispo, entre comillas, es un consejero, un mentor para la iglesia, cierro comillas, o paréntesis, más bien. Entonces le decía, esas son algunas características que deben hacer parte de la idoneidad del consejero o del mentor. Y hay una que es muy importante y que es muy difícil encontrar en los consejeros, y es el amor. Cuando se tienen las características, las virtudes anteriores que vimos, y aparte de eso se tiene el amor por la persona a quien se aconseja, eso es lo ideal. Uno perfectamente le puede pedir el consejo. ¿Por qué? Porque el amor es el vínculo perfecto. Y recordemos que entre las características de la idoneidad colocamos la fidelidad y de último colocamos el amor. ¿Por qué? Porque es lo que debe contener un consejero. Siempre debe ser fiel. ¿Listo? Y que debe, ojalá, idealmente, el consejero que debe tener amor por esa persona a quien se aconseja. Si la persona tiene amor por quien aconseja, es seguro que va a ser fiel, o sea, va a dar el consejo necesario, el consejo oportuno, el consejo que no va a dañar a la persona a quien está pidiendo la opinión. ¿Sí? Eso es muy importante. Por eso la palabra de Dios habla bastante, y ahora vamos a ver un verso en el que dice que los hijos deben atender el consejo de los padres, y nosotros como padres ya nos damos cuenta que debemos tener la idoneidad. No, y mire aquí lo importante, no solamente es el amor, no solamente es la posición, que yo soy el papá y entonces que yo tengo que aconsejar porque yo soy el papá, sí, o la mamá, o el hermano, o en fin. Es importante eso, que tenga la afinidad, que le corresponda dar el consejo, sí, pero que tenga el amor, por supuesto, pero también debe tener la suficiencia, la experiencia, la sabiduría, la acreditación como una persona capaz de dar una orientación acerca del tema que se le consulta. ¿Listo? Miremos lo que dice, por favor, en el libro de Proverbios, en el capítulo 8, verso 33. Dice, atended el consejo, sed sabio y no lo menospreciéis. Y esto es muy importante porque les decía hace unos instantes, lo ideal, ya yo se lo digo como una persona pues que ya tiene un poquito de experiencia a través del peregrinaje, no son pocos los años, ya son más de 5 décadas peregrinando, y yo reflexionando y con la madurez que da la edad y con la madurez que uno alcanza cuando ha andado en los caminos del Señor,
pues yo llego a esa conclusión. Qué bueno que todas las personas tuvieran un mentor, tuvieran un consejero, y ojalá desde siempre, desde pequeñito, desde que se está formando la personalidad, un consejero idóneo, eso sería lo ideal. Pero como eso no está dado en la humanidad, porque la humanidad, el ser humano, el hombre natural, no es dado a pedir consejo, no se agrada a pedir consejo, de pedir orientación, ¿sí? Eso, aunque no se da en la humanidad en general, en el pueblo de Dios sí se debe dar, y está establecido por Dios que se dé. Entonces nosotros los creyentes sí debemos buscar un consejero, sí debemos, como dice aquí en Proverbios 8:33, atender el consejo, tener la sabiduría para no menospreciar. ¿Listo? Mucho cuidado con eso, por favor. Mucho cuidado, porque yo tengo la experiencia de a cuántas personas que están profesando la fe y que ya no están, les he aconsejado, habiendo recibido el consejo de Dios y transmitiéndolo a las personas, y en muchas ocasiones no lo atendieron, lo menospreciaron, y tristemente las consecuencias se vienen. Sí, y aquí hago un paréntesis. Mire, la fe que usted recibió de Dios, que yo recibí de Dios, nos debe permitir, o nos fue dada más bien, perdón, nos fue dada para poder reconocer a Dios, la autoridad de Dios, el designio de Dios, el beneplácito de Dios, la presencia de Dios en la vida de los líderes de la iglesia. La fe nos debe permitir eso. ¿A qué me refiero? Dios a mí me dio fe, y con esa fe que Dios me dio, yo pude identificar a un muchacho universitario, estudiante de ingeniería eléctrica de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Lo pude identificar como la persona idónea para enseñarme acerca de Dios, un conocimiento que yo no tenía, para aconsejarme, para sujetarme, ¿sí? Eso lo entendí cuando tuve fe, y creo que si lo entendí es porque Dios nos da la fe, porque quiere que nosotros entendamos eso, que necesitamos un consejero. Y qué bien que me fue, qué bien aconsejado por el querido líder, ahora es pastor, Robinson Salazar. Nunca me olvidaré de él. Sí, que fue mi consejero, el líder Jimmy Chamorro, el pastor Germán, nuestro apóstol. Sí, o sea, yo le estoy hablando a partir de una experiencia. ¿Sí? Entonces le decía, Dios nos dio la fe, entre otras funciones de la fe, que nosotros reconozcamos. A través de la fe que Dios nos ha dado, reconocer a esos líderes espirituales que necesitamos. ¿Sí? Que identifiquemos la utilidad del líder espiritual. Si yo no hubiera tenido un líder espiritual, no estuviera profesando en este momento la fe. Lo más seguro es que me hubieran compartido del Evangelio, sí lo recibía, te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador, escribe mi nombre en el libro de la vida, en fin. Pero si no hubiera tenido un líder espiritual, alguien que hubiera estado orando por mí, aconsejándome, amonestándome inclusive, yo en este momento no estuviera
profesando la fe. De eso estoy seguro. Por eso soy agradecido con los líderes que Dios usó. ¿Listo? Entonces le decía, qué bueno que el creyente con la fe que recibió de parte de Dios pueda identificar, digámoslo de una forma más sencilla, el sacerdocio del líder. Y si identifica el sacerdocio del líder, uno tiene que atender el consejo y no menospreciarlo. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, verso 27. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Estas palabras las dice el apóstol Pablo a la iglesia, en el sentido de que el apóstol, cuando vio necesario aconsejar, cuando vio necesario hablarle a la iglesia, no se quedó callado. Y uno perfectamente entiende esto. Y es así, mire, a mí hay muchas cosas que no me gustan, muchas cosas que en mi condición de ser humano no me gustan tratar, pero que uno tiene que tratarlas. ¿Listo? Uno no puede rehuir a tratar ciertas temáticas, a abordar ciertos temas, a dar opinión, no opiniones, a hablar la palabra de Dios. Uno no puede rehuir. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios está nada más ni nada menos que el consejo de Dios que las vidas necesitan, que las almas necesitan en este peregrinaje para que lleguemos a feliz término, que lleguemos a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Entre el día en que recibimos al Señor Jesucristo hasta el día que alcancemos la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús, o sea, hasta el día que estemos en su presencia, vamos a necesitar el consejo de parte de Dios a través de los líderes y de los sacerdotes. ¿Listo? Proverbios capítulo 13, verso 1. El hijo sabio recibe el consejo del padre, pero el insolente no escucha las reprensiones, lo que les decía al inicio. ¿Sí? Uno como hijo debe recibir el consejo de los progenitores, de los padres. ¿Por qué? Porque en la mayoría de las ocasiones, o bueno, en un buen número de ocasiones, los padres tienen la idoneidad. ¿Listo? Sobre todo los padres creyentes de buen testimonio, padres consagrados, entregados, padres fieles en el Evangelio, padres que tengan un antes y un después, que los hijos puedan identificar eso. Mi papá antes del Evangelio era así, y por causa del Evangelio, por su profesión de fe en el Señor Jesucristo, ahora es diferente, tiene estas características que antes no las tenía, estas buenas características que antes no las tenía. ¿Sí? Cuando eso sucede, cuando el padre tiene la idoneidad para aconsejar, o la madre, por supuesto, o los dos, qué dicha que un joven tenga a su padre y a su madre para que lo aconsejen, o uno. ¿Listo? En mi vida personal, yo recuerdo más los consejos de mi madre, porque pues mi padre por la enfermedad, él faltó cuando yo era muy niño, muy muchacho, en la época tal vez más difícil, pero les decía, cuando uno tiene un padre idóneo para aconsejar, o una madre idónea para que lo aconseje, es sabio recibir el consejo. Sí, se demuestra inteligencia mejor. Se demuestra inteligencia atendiendo el consejo. ¿Sí? Dice, pero el insolente, un insolente es una persona orgullosa, soberbia, desvergonzada. El insolente no recibe las reprensiones. ¿Listo?
Uno tiene que despojarse de orgullo para recibir el consejo, y eso lo iba a mencionar al principio. ¿Por qué a la gente no le gusta consultar? Y les decía, qué bueno que todo ser humano tuviera un consejero. ¿Por qué la gente no busca tener un consejero o un mentor? Por orgullo, porque no se reconoce la insuficiencia que se tiene en algunos temas, no se reconoce la ignorancia que en algunos temas se tiene. ¿Por qué no se reconoce? Por orgullo. Entonces hay que despojarse del orgullo y si se tiene una persona idónea para aconsejar, ir y preguntar, pedir la opinión. En el Salmo 106, versos 13 y 14, en la Nueva Traducción Viviente, dice: sin embargo, que pronto olvidaron lo que él había hecho. No quisieron esperar su consejo. En el desierto dieron rienda suelta a sus deseos. Pusieron a prueba la paciencia de Dios en esa tierra árida y baldía. Mire lo interesante. Dice, refiriéndose a los israelitas, que no quisieron esperar el consejo de Dios. ¿Por qué no lo hicieron? Porque le querían dar rienda suelta a sus deseos. Uno se da cuenta que las personas en la feligresía es muy frecuente que no piden consejo, no piden opinión. ¿Por qué? Porque simple y llanamente le quieren dar rienda suelta a sus deseos, quieren hacer como les parece, conforme a su parecer, así quieren hacer, entonces no quieren tener una opinión. Pero ya le digo que todos necesitamos consejeros, todos absolutamente, ¿sí? Y tener un consejero es muy valioso. Un consejero idóneo es muy valioso. Y mire algo, dice, y aquí se ve se comprueba la insensatez de este pueblo de Israel que no quiso esperar el consejo de Dios. ¿Sabe por qué se comprueba la insensatez? Porque ellos no estaban en la tierra prometida. Diferentes que ya hubieran logrado entrar a la tierra prometida, que ya estuvieran satisfechos, que estuvieran sobrados, sin dificultades, sin nada. No, estando en un desierto tenebroso, aún estando en esa situación tan difícil, no quisieron esperar ni recibir el consejo, sino que le dieron rienda suelta a sus deseos. Y aquí voy a decir algo y les voy a poner un ejemplo, ¿sí? El primer día del paro, el 28 de abril, yo estaba aquí en el edificio y de aquí se veían las marchas. Y hablaba con un vecino que me hizo la charla. Y yo veía esas aglomeraciones tan grandes y le dije a este vecino: no es el momento, vecino, por favor, no es, porque él estaba que sí, que qué bueno, vecino, mire, estamos en un tercer pico de la pandemia, esto va a ser nefasto. Sí, yo le dije, yo le hablo como médico, con un poquito de experiencia en estos temas de la salud, y todos los epidemiólogos en Colombia pusieron su voz de alerta, aconsejaron no hacer las marchas, las aglomeraciones. Y mire, ha pasado un mes y qué duro, ¿no? Qué duro, con días con 540 fallecimientos, con 23,000, 24,000 contagios. Qué triste que tanta gente esté pasando momentos muy difíciles, muy difíciles, que haya tenido la mortalidad
en la pandemia aquí en Colombia se haya incrementado en un 30% o 40%. Todo por no escuchar el consejo. Muchas personas que han participado en su derecho legítimo a la protesta, pues terminan contagiando a un familiar. ¿Sí? Entonces, mire el caso, lo parecido. Aquí Israel estaba en el desierto, un desierto que era terrible, y aparte de eso, Dios los aconsejaba, Dios los quería orientar, y el pueblo no quiso, y le dio rienda suelta a sus deseos. Eso es lo que estamos viendo aquí en Colombia, dándole rienda suelta. Ahora ya para qué cuarentenas, para qué toques de queda por la pandemia. Todo el mundo han habido esas aglomeraciones tan grandes, pero se hubieran evitado muchas y se evitarían muchos decesos de los que se han presentado. Lamentable, lamentable, muy lamentable. Entonces les decía que en muchas ocasiones no se recibe el consejo porque o no se espera o no se busca porque sencillamente se le quiere dar rienda suelta a los deseos, a los anhelos, a las pasiones. Yo sé que a uno es normal y es bueno anhelar, pero que por encima de esos deseos, buenos propósitos, de esos anhelos, esté el consejo de Dios, que sea Dios orientando, dirigiendo esos buenos anhelos, esos deseos. ¿Qué mejor? Uno, cuando eso sucede, va a la fija. Primer libro de Reyes, capítulo 12, versos 13 y 14, Nueva Versión Internacional. Pero el rey les respondió con brusquedad. Rechazó el consejo que le habían dado los ancianos y siguió más bien el consejo de los jóvenes. Les dijo: si mi padre les impuso un yugo pesado, yo les aumentaré la carga. Si él los castigaba a ustedes con una vara, yo lo haré con un látigo. Se refiere a Roboam, el hijo del rey Salomón, que heredó el trono, y vinieron las personas del pueblo a pedirle que le rebajaran los impuestos, los tributos. Los que habían sido consejeros del rey Salomón le dijeron: hazlo, concédeles ese deseo para congraciarte con el pueblo. No hizo caso, mire, no hizo caso de ese consejo. Se fue donde los contemporáneos, donde los muchachos, donde los inexpertos, donde los insensatos, perdóneme, si así dice la Biblia, que el corazón, ¿cómo es? La insensatez está ligada al corazón del muchacho. Allá se fue donde los inexpertos y le dieron el consejo y se lo dieron errado. ¿Y qué le costó? ¿Cuál fue la consecuencia de eso? Que el reino de Israel se dividió, se partió en dos. 10 tribus formaron el reino del norte, encabezada por Jeroboam, y a Roboam le quedaron 2 tribus. De las 12 le quedaron 2. Imagínese la pérdida por no recibir el consejo de las personas idóneas y recibir el consejo y hacer como le dijeron las personas inexpertas, sin idoneidad para aconsejar. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 19, versos 20 y 21. Escucha el consejo y acepta la corrección, y serás sabio en tu vejez. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero el consejo de Jehová es el que permanece. Aquí hay 2 puntos muy importantes. Para que una persona alcance o llegue a su madurez, a su tercera edad, a su vejez,
y sea una persona sabia, bíblicamente tiene que ser una persona que haya recibido los consejos que las personas idóneas le hayan dado, que los haya recibido de buena gana, los haya aplicado de buena gana y mejor aún, y si eso hace, esa persona está en la capacidad de aconsejar. Llega un momento en que de tanto recibir consejo, de aplicar el consejo, de ver los buenos resultados que recibir el consejo trae, la persona se vuelve idónea también. Está en la capacidad de aconsejar. ¿Listo? Se le vuelve fácil aconsejar, se le vuelve fácil dar su opinión. ¿Por qué? Porque voy a utilizar un término que en otras ocasiones lo he utilizado, porque ya tiene el criterio formado en diferentes tópicos de la vida. ¿Listo? Como ha recibido el consejo, como se ha beneficiado de recibir y poner en práctica un consejo, como tiene los buenos resultados, la victoria, ¿sí?, de haber seguido el consejo, entonces esa persona está en la capacidad, tiene la idoneidad para dar consejo. Y recordemos que dentro de las características de la idoneidad estaba la fidelidad, estaba ojalá el amor, estaba la prudencia, pero también estaba la sabiduría. Y aquí dice, escucha el consejo y acepta la corrección y serás sabio en tu vejez. ¿Listo? Y continúa diciendo, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero el consejo de Jehová es el que permanece. Por eso es tan importante el consejo de Jehová. Y mire, ahora que estamos en un tiempo difícil en Colombia, que no podemos dejar de orar para que el Señor tenga misericordia, creo que a ustedes y a mí nos ha sucedido algo similar, y es que uno busca la justicia, uno busca aquí en la sociedad, en Colombia, busca la justicia y no la encuentra, ¿sí? Porque uno escucha los argumentos de una parte y sí, y escucha los argumentos de otra parte y sí, y entonces quisiera que las cosas fueran diferentes, pero resulta que no. ¿Sabe por qué? Porque en el ser humano por sí mismo no hay justicia. El ser humano nunca va a ser considerado justo. Y mire, ¿sabe cuál es el parámetro de justicia que Dios pone para nosotros los seres humanos? La fe. Porque no tiene otra forma. Porque si Él busca justicia de otra manera en nosotros, no la va a hallar. ¿Listo? Porque todos vamos a tener razones para defender nuestras justicias. Y la palabra de Dios dice que la justicia del hombre es como trapo de inmundicia. Todos tenemos argumentos. Aquí en esta época en Colombia uno escucha al uno, escucha al otro, todos tienen sus argumentos y todos consideran que están en lo justo, ¿sí? Y no les echo la culpa ni estoy juzgando. ¿En qué sentido va la reflexión? En que uno se da cuenta que el único justo es el Señor y que Él nos reconoce a nosotros como justos cuando nosotros reconocemos a su Hijo Jesucristo. Ahí nos considera justos, no por argumentos nuestros, no por teorías, no por nada. Si reconocemos a su Hijo Jesucristo, a nuestro Salvador, ahí el Señor nos considera justos. ¿Listo? Proverbios capítulo 25, verso 8, para terminar. Dice, no entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin, después de que tu prójimo te haya avergonzado. ¿Por qué traigo este verso?
porque en el verso inicial de Proverbios 20:18 dice: los pensamientos se ordenan con el consejo y con dirección sabia se hace la guerra. ¿Sí? Ya hemos hablado un poquito acerca del consejo. Mire algo que me faltaba. Dice, ¿sabe por qué es importante el consejo o la opinión de una persona idónea en una temática? Porque ordena los pensamientos. ¿Listo? Ordena lo que el hombre tiene en su cabeza, en su corazón, lo ordena, pondera, mejor dicho, coloca en diferente grado de prioridad, de importancia. Por eso es tan importante el consejo. ¿Listo? Y dice también, con dirección sabia se hace la guerra. Y en este verso que leímos dice, no entres apresuradamente en pleito o en guerra, no sea que no sepas qué hacer al fin, después de que tu prójimo te haya avergonzado. Este es un buen consejo. Hay que evitar en la medida de lo posible, hacer todo lo posible, todo, por evitar los problemas, los conflictos legales, los problemas de puños, los problemas de violencia, de alegatos, de discusiones, de enemistades. Ese es el consejo que da la palabra de Dios y yo se lo transmito. Eso dice. ¿Por qué? Porque a veces uno, como lo hemos visto en otras ocasiones, uno no sabe con quién se está metiendo. Así sea yo el agraviado, así sea usted, suframos el agravio antes de entrar en un pleito, porque podemos salir avergonzados. ¿Listo? Bueno, dejemos ahí, tenía otro verso, dejemos ahí, oremos por favor por Colombia, sigamos orando en la lista de ayunos conforme se dio el orden de los diferentes grupos. Oremos mucho por el señor presidente, es lo que nos manda la palabra de Dios, por las fuerzas militares. ¿Por qué? Porque recordemos que el Señor está del lado de la autoridad, y Él se identifica con la autoridad, y no hay autoridad sino la que es puesta por el Señor. Entonces oremos mucho que se restaure la tranquilidad, la paz. Oremos para que el miércoles podamos tener nuestro culto, podamos funcionar, y oremos los unos por los otros como Iglesia de Cristo que somos. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Estamos orando. Dios Todopoderoso, estamos colocando los tributos que tu pueblo presenta delante de ti, Señor. Bendícelos, multiplícalos, prospéralos. Espíritu de Jesucristo, sigue vivificándonos, enciende más nuestra lámpara. Espíritu de Jesucristo, te necesitamos, con todo nuestro corazón te lo decimos, te necesitamos, que tú estés, Señor Jesucristo, morando en nuestro corazón, que nuestro corazón sea una morada agradable para ti, que tú te sientas a gusto, Señor, que tú te sientas complacido, morando en nuestro corazón, morando en este tabernáculo, Señor. Pero nosotros te decimos, ven Espíritu de Jesucristo, fortalécenos, cuánto te necesitamos, cuánto te necesitamos. Sentimos en nosotros esa necesidad de ti, de estar llenos del Espíritu Santo. Yo oro por tus hijos, por tus hijas, que seas tú, Espíritu de Dios, obrando en sus vidas, en sus corazones, Señor, calentando sus corazones con tu presencia, con tu fuego, Espíritu de Cristo. Estamos orando por todos los hermanos que en este momento están padeciendo la infección por el COVID, que seas tú, Dios Todopoderoso, fortaleciendo sus cuerpos físicos, trayendo una pronta recuperación a sus vidas, ayudándoles en todo, Señor, en sus trabajos, en sus negocios, en su economía. Protege las familias, oramos por protección para las familias en
contra esta enfermedad, Señor. Y levantamos a una sola voz muros y antemuros de protección para todos tus hijos y tus hijas, Señor. Oramos por el señor presidente, por sus ministros, por el señor gobernador, el señor alcalde, por las fuerzas militares, Señor, por los jóvenes. Guarda el corazón de los jóvenes en Colombia, que sean llevados a la sensatez, a la prudencia, Señor, en este tiempo, porque los jóvenes, por la inexperiencia, se dejan calentar los corazones y en muchas ocasiones se exponen a peligros, a riesgos. Oramos por todos los jóvenes, Señor, para que tú tengas cuidado y sean apaciguados sus ánimos, Señor. Oramos por la paz de tu pueblo amado, por la paz de Israel. Oramos asimismo, Dios Todopoderoso, por nuestros apóstoles, el apóstol Álvaro, el apóstol Ruth, todo este ministerio, Señor. Guárdalo y protégelo, Señor. Somos tu familia. Aquí en la tierra somos tu familia. Tú eres nuestro Padre Celestial, Señor, y sepas que nosotros lo único que queremos hacer es honrarte, es servirte, es que tú te sientas amado por este pueblo, por esta familia que tú tienes aquí en la tierra. Que sepas eso, Señor, que te amamos, que te necesitamos, que te anhelamos, Señor, y te lo decimos con todo nuestro corazón. Sin ti no podemos, sin ti no queremos, Señor. Sujétanos fuerte a cada uno de nosotros de nuestra mano y síguenos guiando en este peregrinaje, Señor. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo te hemos orado. Dios les bendiga. Un abrazo para todos.